Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Real, el fundador del Ministerio El Despertar. Un capítulo más, queremos darte la bienvenida a este curso de formación espiritual, darte un cordial saludo desde aquí, desde España, desde la ciudad de Algeciras, en la provincia de Cádiz, también conocida esta parte como la comarca del Campo de Gibraltar. Si no la conoces, te recomiendo que vengas a visitarla, tiene sitios muy interesantes. Así que recibe un cordial saludo, un abrazo, muchas gracias por estar ahí, por escogernos para tu formación espiritual. Seguimos en este canal, seguimos en esta lista de reproducción con nuestro manual de adiestramiento espiritual, el MAE, como lo conocemos coloquialmente. El enlace de este libro lo vais a encontrar ahí abajo en la descripción, lo podéis pedir en Amazon, llegará a cualquier parte del mundo. Como siempre digo, lo recomiendo para que podáis sacar el mayor provecho de las lecciones, pues contiene muchas más citas, más versículos y algo más de texto. Y también después para que lo guardéis como un material de consulta, ¿eh? Ya sabéis, si algún día tenéis que dar un pensamiento, compartir cualquier cosa. Sé que algunos ahí me están mirando diciendo, compartir yo, predicar yo. Bueno, yo no te digo nada, ¿eh? A veces uno profetiza sin darse cuenta. Así que te recomiendo, es un material que yo tendría, la verdad, honestamente, como material de consulta. Porque es básico, pero es muy completo. Vale, este capítulo, vamos a ver la Santa Cena. Estamos en el capítulo 18. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena se conoce también como la Mesa del Señor o el partimiento del pan. De las dos ordenanzas que Jesús nos dio como iglesia, solo dos, ¿vale? Ordenanzas básicas, no hablamos de mandamientos, sino de ordenanzas. Encontramos que es la Santa Cena y encontramos también el bautismo en agua. Solo dos ordenanzas y esta es una de ellas, así que es muy importante que la veamos. Dentro de poco veremos también el bautismo en agua, Así que vamos a prestar atención y vamos a aclarar algunos puntos importantes acerca de este rito o práctica de las iglesias evangélicas. ¿Por qué lo hacemos? ¿Dónde está el origen? ¿Quién lo mandó? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Qué simbología tiene? Etcétera, ¿vale? Dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿veis? Ya está aquí, y en las oraciones. Así que aquí ya tenemos el bautismo en agua y aquí también tenemos el partimiento del pan, las dos ordenanzas, ¿vale? En este caso, como decía, la Santa Cena también se puede llamar la Mesa del Señor o el partimiento del pan. Jesús la instituyó, la Santa Cena fue Jesús mismo quien la instituye, ¿vale? Y lo hizo en la noche antes de su muerte. Esto lo vamos a encontrar en los 4 evangelios. Lo vamos a encontrar en Mateo 26, del 17 al 29, en Marcos 14, del 12 al 25, en Juan 13, del 21 al 30, y en Lucas 22, que es el pasaje que vamos a leer ahora. También hace una referencia clave en 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 23, que también lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Así que Jesús mismo es el que instituye esta ordenanza. Lo hace Él, participando con sus discípulos, y lo hace justo la noche antes de su muerte. Así que es algo muy importante, es algo de importancia trascendental para nosotros. Es un acto, como vamos a ver, muy sencillo, pero con una simbología muy importante. Vamos a leer en Lucas 22, a partir del versículo 13, dice así: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Veis? Jesús en esa cena tan especial, la noche antes de su muerte, del proceso de su muerte, Él instituye este acto, esta ordenanza, y es el partimiento del pan y es repartir la copa de vino entre todos los que estaban allí presentes. Vamos a ir ahora a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Está hablando el apóstol Pablo acerca de esta ordenanza y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fijaros que el apóstol Pablo también recibió directamente de parte del Señor esta ordenanza. Él no estaba presente la primera vez que se hizo. Ya sabéis que él no era uno de los 12 apóstoles. El apóstol Pablo, un apóstol que después el Señor nombró e encomendó más adelante. Pero dice que él lo recibió directamente del Señor. Para el Señor era muy importante este acto. Así que a Pablo, que era uno de los autores de prácticamente más de la mitad del Nuevo Testamento, el Señor Jesús en persona le reveló, le habló y le encomendó también esta ordenanza. Y él la explica también muy bien en esa epístola a los Corintios, y también pone un poco de orden, porque los corintios eran un poco desastre y lo estaban haciendo todo mal, la verdad, ¿vale? Ahora, la Santa Cena es un acto mediante el cual recordamos la persona de Jesús y su obra en la cruz. Es un acto recordatorio en primer lugar. Es como un memorial. Dice Jesús: haced esto en memoria de mí. Quiero que hagáis esto para acordaros de mí. ¿De acuerdo? También recordamos no solo la obra de Jesús en la cruz y su muerte, sino por supuesto su resurrección, y que Él ahora está a la diestra del Padre. Así que es un recordatorio, y también es en sí mismo el establecimiento del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Eso lo vamos a ver con más detalle en el capítulo siguiente, donde hablaremos de los dos pactos. Pero esta Santa Cena es también en sí misma la encomienda, el comienzo, la institución del nuevo pacto, ¿vale? La formalización quizás del nuevo pacto en la sangre de Jesús. El pan es un símbolo. ¿Por qué el pan? Es un símbolo del cuerpo de Cristo, ¿vale? El pan simbolizaría lo que es la carne, ¿vale? Del cuerpo, en este caso del cuerpo de Jesús, que fue partido por nosotros, no literalmente, pero sí fue como golpeado y maltratado por nosotros. Y también este pan nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo, que aunque después se parte en muchos trozos, realmente parte de una unidad, ¿vale? Así que me encanta el Señor Jesús porque es increíblemente sencillo, y todo lo que Él hace, todo lo que proviene de Dios es genuino, es auténtico y es muy sencillo. Ya lo hemos dicho en otros capítulos, pero lo voy a repetir mucho porque es muy importante. El espíritu religioso, el espíritu de religiosidad lo quiere adornar todo, lo quiere hacer todo muy complejo, muy ornamentado, muy sofisticado. Pero Jesús, todo lo que viene de Dios, lo que viene realmente de Dios, suele ser siempre muy simple, muy básico. Jesús podía haber escogido símbolos caros o sofisticados o complejos, pero fijaros cómo Él lo hace. Él coge simple pan y simple vino. Él se asegura de que a todos los cristianos que iban a venir después de Él, de cualquier etnia, raza, de cualquier posición social, sin importar los ingresos que tuviesen, pudiesen tener acceso a esta simbología. Por eso coge simple pan y simple vino. Pero es tan simbólico, es tan profundo, y eso es lo que quiero que se te quede. ¿Cómo puedo distinguir algo que viene de Dios a algo que pertenece al espíritu religioso? Todo lo que viene de Dios suele ser sencillo, pero auténtico y poderoso. Ahora, todo lo que es ornamentado, politizado, complejo, muy sofisticado, mucha ornamentación, con joyas, con vestidos, eso no suele ser de Dios. Eso pertenece más al espíritu religioso, ¿de acuerdo? Por eso Jesús hace algo tan sencillo. ¿Qué es el pan y el vino? ¿Qué es la Santa Cena? Bueno, básicamente, antes de avanzar un poco más, es cuando nos reunimos como iglesia, las iglesias evangélicas, cada cierto tiempo, porque la Santa Cena requiere de una periodicidad. Algunos lo hacen una vez a la semana, porque hay un pasaje en Hechos que habla que ellos se reunieron en Hechos capítulo 20, que aquí está la cita, por si alguien la quiere buscar. Hechos capítulo 20, del 7 al 11, está hablando de Pablo, y
Dice que en este caso se reunieron el primer día de la semana y tomaron de la Santa Cena juntos. Pero esto no significa en sí que deba ser el primer día de la semana de toda la semana, sino que no hay claro establecido cada cuánto tiempo se debe hacer. Lo que sí dice la palabra de Dios, lo que sí vemos, que era la práctica original de la iglesia primitiva, es que tiene que hacerse de forma periódica, más o menos alguna gente lo hace una vez por la semana, una vez al mes, depende, ¿vale? Y consta de un trozo de pan que tiene que estar entero como una unidad, ¿vale? Y después vino. Algunas personas no toman vino por cuestiones culturales, pues se puede usar mosto, por si alguna persona no... hay algunas culturas donde el vino no está bien visto, aunque he de decir que eso proviene más un poco a una debilidad, no es lo que Dios nos enseña. No hay ningún problema con el vino, no hay ningún problema con el alcohol en general, siempre y cuando tengamos autocontrol y no nos emborrachemos. Dios no tiene problema con el vino, lo que Dios tiene problemas con que nos emborrachemos, es con que perdamos el control. Así que no hay ningún problema en hacerlo con vino o con alcohol. De hecho, ya os digo, esto también hay, sobre todo en algunas culturas evangélicas, el vino está muy estigmatizado porque quizás son culturas donde hay muchos problemas con el alcohol, el alcoholismo. Y lo que sí quiero explicarte una cosa es que por debilidad, por evitar que personas a lo mejor que tienen un trasfondo de mucho alcohol, esto le pueda llegar a ser un tropiezo, se ha sustituido el vino por el mosto. Pero lo que no quiero es que tú seas legalista con esto, ni que impongas a las demás personas que no se use vino, porque realmente Jesús lo hizo con vino. No hay ningún problema en beber alcohol como cristianos, ningún problema. El problema que hay es no controlar la cantidad. Dice la palabra de Dios que no te emborraches. Eso es lo que Dios prohíbe, que nunca jamás pierdas el control. Pero puedes tomar un poco de alcohol con moderación sin ningún problema. De hecho, el apóstol Pablo se lo recomienda a Timoteo como una especie de fármaco. Dice que tenía continuos dolores de estómago y Pablo le dice a Timoteo, dice, toma un poco de vino, no bebas agua, toma un poco de vino para ayudarte con tus problemas de estómago, tus enfermedades continuas del estómago, ¿vale? Aunque no tiene que ver nada con este tema, pero sí añado esta cuña porque si tú vives en una cultura donde el vino en la Santa Cena no se usa mosto, vale, está bien, no hay ningún problema que sea mosto, pero por favor no legalices, no seas legalista y no condenes la práctica original donde se usa vino con alcohol, ¿vale? Y si tú estás en una congregación donde se usa vino con alcohol, no hay ningún problema, que nadie te acuse ni no te sientas mal, porque así es como lo hizo Jesús. Jesús bebía vino, su primer milagro fue convertir el agua en vino, o sea que Jesús no tiene ningún problema con el vino. Simplemente es, como casi todo en la vida cristiana, es la medida, que jamás te domine a ti, es hacerlo con moderación y que nunca pierdas el control por la bebida. Eso es lo que Dios nos prohíbe, ¿de acuerdo? Hecha esta aclaración, retomo el tema, ¿vale? ¿Qué hacemos como iglesias evangélicas? Cada cierto tiempo, una vez a la semana, una vez al mes, como quiera tu iglesia que se haga. En nuestro caso, en la iglesia al despertar aquí en Algeciras, lo estamos haciendo el primer domingo de cada mes. Lo podéis hacer como queráis, no hace falta hacerlo solo una vez, lo puedes hacer también cuando lo sientas, si el Espíritu Santo te dirige a eso, aunque no toque, se puede hacer como queráis, ¿vale? No hay una norma establecida respecto a eso. Bíblicamente nadie te puede obligar a hacerlo con tal periodicidad porque no hay base bíblica para apoyarlo, ¿vale? Simplemente son costumbres, ¿vale? Entonces es pan, que tiene que ser una unidad, un trozo de pan en una unidad, y vino, ¿vale? O mosto. ¿Y qué es lo que hace? Entonces se parte el pan siguiendo el ejemplo que Jesús nos mostró, y de esa unidad se hacen trozos, ¿vale? Dependiendo más o menos de las personas que estén presentes, que vayan a participar, y después del vino se reparte, algunos lo hacen en copitas. Antiguamente, yo recuerdo, ya llevo muchos años de cristiano, se hacía en una copa y se pasaba la copa literalmente, después se pasaba con un pañito de uno a otro por el tema del escrúpulo y tal. Después ya eso con el tiempo, que si enfermedades, que si gente era un poco escrupulosa, ya empezó a hacerse individual, ya todo eso da un poco igual, ¿vale? Siempre que se mantenga la esencia, y que lo que yo recomiendo siempre es que se mantenga la sencillez, ¿vale? La sencillez. Este es un acto increíblemente sencillo, pero es increíblemente solemne, y ahí es donde yo enfatizaría, no tanto en la liturgia así, no tanto en los detalles de cómo hacerlo, sino en la solemnidad del acto. Yo defiendo que sea un acto muy sencillo, pero muy solemne. Eso es lo que yo enseño en el ministerio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que
¿qué es lo que nosotros cuando hacemos esto, qué es lo que el Señor nos quiere llevar a la memoria? ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? Estamos haciéndolo en memoria, recordando a Jesucristo. Dile, haced esto, dice Jesús, haced esto todas las veces que participéis en memoria de mí, recordándome a mí. Él quiere que lo hagamos así. Y el pan es un símbolo de su carne, ¿vale? Que su cuerpo al final somos todos nosotros, por eso nos habla de la unidad, porque aunque son después muchos trozos, si los volviésemos a juntar sería la misma unidad, ¿no? Hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Y el vino es el símbolo de la sangre que Jesús derramó en la cruz y es la que hizo posible el segundo pacto que ya veremos en el capítulo siguiente, ¿vale? De esta lista de reproducción. A diferencia de la Iglesia Católica, nosotros los evangélicos no creemos en la transustanciación, ¿vale? Otro palabrejo interesante. Los evangélicos no creemos en esto. ¿Qué es la transustanciación? Es que el pan se convierte literalmente, en el momento que haces esta liturgia, el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y el vino literalmente en la sangre de Jesús. De forma que si te derrama es un sacrilegio porque estás derramando la sangre de Jesús. No, esto no es así. No hay ninguna base bíblica para enseñar esto. Esto pertenece a la tradición humana, a la desviación doctrinal, seguramente originada por la tradición, ¿no? Pero no hay ninguna base bíblica. Nosotros los evangélicos no lo creemos así porque no hay ninguna base bíblica para enseñar esto. Así que es simplemente un símbolo. El pan es pan y el vino es vino. Nada más. Da igual antes y después de celebrar la Santa Cena no cambia absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ahora, eso sí, es un acto, como decía, que requiere de solemnidad, de mucha solemnidad. Y debe ser celebrado de esa forma, de forma sencilla pero solemne. Ahí es donde yo haría el énfasis personalmente y es como yo lo enseño en el ministerio. Y así es como yo veo que Jesús lo instituyó. Él no se complicó la vida, no cogió elementos muy complejos de hacer, ni siquiera un tipo de pan diferente que tuviese una elaboración de 3 días antes, una masa madre especial. No. El pan que había allí en la mesa y el mismo vino que estaban tomando. Ni siquiera se trajo un ingrediente diferente que fuese de tal región. Todo eso, yo os digo, pertenece más al espíritu religioso que a lo que el Señor siempre nos enseña o siempre nos lleva, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la clave? Una vez que hemos entendido que la Santa Cena es como recordatorio de Jesús, haciéndolo en memoria de Él, recordando el precio tan grande que Él tuvo que pagar, su carne, su sangre, lo que eso simboliza. La segunda parte que quiero que tengamos muy muy presente cada vez que tomamos de los símbolos es que el Señor lo hizo como una especie de contador. Es como es ajustar cuentas. Los símbolos es un ajuste de cuentas periódico entre Dios y nosotros, y así debe tomarse. Debe ser muy solemne. En el momento que lo tomemos, tenemos que invitar a la congregación a que haga ajuste de cuentas con Dios. Porque tomar de los símbolos no se puede tomar a la ligera. Ahora vamos a leer un pasaje que es muy fuerte. Quiero que prestes atención. Vamos a leerlo ya y después lo termino de explicar. Primera de Corintios 11:27 dice, de manera, está hablando el apóstol Pablo, está poniendo orden porque la iglesia de Corinto, los corintios eran un poco desastrosos, eran muy desordenados, eran muy escandalosos y Pablo tuvo que poner orden en muchísimos aspectos de sus vidas y este era uno de ellos y dice así, Primera de Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ojo, atentos a lo que está diciendo el apóstol. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo y entonces coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, fijaros bien, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando habla de dormir no se refiere a dormir que están echando una siesta ahí detrás de la iglesia, no, es que habían fallecido. ¿Por qué? Porque estaban tomando la Santa Cena de una forma descuidada, de una forma indigna, sin entender lo que estaban haciendo y sin ponerse a cuentas con Dios. Fijaros la gravedad.
Es un acto muy sencillo, pero conviene hacerlo de una forma muy solemne y reverente porque tiene unas consecuencias terribles si se hace en una mala actitud, si no se hace correctamente. Ojo con esto porque es muy importante. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice el apóstol. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué está aquí diciendo el apóstol Pablo? Que el momento de la Santa Cena es un momento de autoexaminación, de autoexaminarse. Es un momento donde cada uno de nosotros, antes de tomar del pan y antes de tomar del vino, tiene que hacer un ajuste de cuentas con el Señor. Tiene que ver cómo está su vida, tiene que pararse un segundo ahí donde está y tiene que orar al Señor. Yo siempre le digo a la congregación, cada vez que tomamos de la Santa Cena, yo siempre invito a los hermanos y a las personas que están ahí a que cierren sus ojos y a que se cree un momento de silencio absoluto o de solemnidad para que puedan intentar escuchar la voz del Espíritu Santo si hay algo que el Espíritu Santo les llama en su conciencia o a su propio espíritu que está en desorden en su vida, a algo que el Espíritu Santo les muestre en ese momento que tienen que trabajar. Esto no es para tomarle miedo a la Santa Cena. Esta advertencia no es para que te asustes cada vez que pasen los símbolos y no quieras tomarla, porque dices, si me va a juzgar Dios, me voy a morir, me voy a enfermar, porque algunos dicen que estaban enfermos, otros débiles, e incluso algunos habían muerto. La idea de esta advertencia de Pablo no es que cojamos miedo, sino que simplemente lo que está él diciendo aquí, que te examines, autoexamínate, porque si lo haces sin examinarte, si lo haces a la ligera, si lo haces sin temor de Dios, entonces Dios te va a castigar, ¿vale? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero no es para que tomes temor, no es para que nunca tomes del pan y del vino, no, sino para que lo hagas, pero autoexaminándote. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque para Dios es muy importante que nuestras cuentas estén a cero. Antiguamente, ahora cada vez menos, aquí en España hay muchos carteles en los bares, cafeterías, establecimientos, donde dice, hoy no se fía, mañana sí, hoy no se da fiado. ¿Qué era dar fiado o qué es dar fiado? Es la típica familia, o el hombre, o la mujer, o el niño que llega, que mi padre me ha dicho que me des una barra de pan, un trozo de queso y una lata de refresco de Coca-Cola, que mañana otro día te lo paga. Eso es dar fiado, ¿no? Y eso antiguamente se hacía mucho, ahora cada vez menos. Cuando ahora en las cafeterías o en los establecimientos de comida ponen carteles de este tipo, como hoy no se fía, mañana sí. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre va a ser hoy. Cuando tú le haces ese cartel es el mismo día, nunca va a haber un mañana, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que antiguamente todavía se hacen algunos comercios, cada vez menos aquí en España, no sé en tu país cómo se haga, o si se permite, pero hay familias donde compraban fiado, que se le llama aquí en Andalucía. Entonces ellos, el hombre del establecimiento iba apuntando en una lista, algunos lo hacían en la misma barra del bar, otros lo hacían en una especie de cuaderno, por el nombre de la familia y los que les debía, ¿vale? Entonces, de vez en cuando, esa familia, si era de confianza, ajustaba cuentas con el tendero, ¿vale? Y, oye, ¿qué te debo? Pues mira, han pasado 8 días, habéis pedido en estos 8 días esto y esto y esto, me debes tanto dinero. Entonces, ajustaban cuentas y la cuenta, ese papel se rompía, si estaba escrito con tiza en la barra del bar, me acuerdo, se tachaba y empezaba la cuenta a cero, ¿vale? ¿Por qué pongo este ejemplo? Pongo este ejemplo porque eso es lo que Dios quiere que hagamos también con la Santa Cena, que pongamos nuestra cuenta a cero, que no empiecen a acumularse cosas sin resolver con Dios, pecado o asuntos sin resolver, que pasen meses y meses, la cuenta sea ya tan grande que sea imposible de pagar. Porque si tú acumulabas una cuenta muy grande, al final no podías pagarla, ¿de acuerdo? Y ya te convertías en un deudor. Entonces ese es el segundo motivo principal de la Santa Cena. Lo que Dios quiere con esto es que no nos convertamos en deudores, que ajustemos nuestras cuentas con Él cada cierto tiempo, con una periodicidad más bien pequeña, una vez al mes, una vez a la semana, de forma un poco aleatoria, pero que no pase mucho tiempo. Y ahí que tú puedas preguntarle al Espíritu Santo, Señor,
¿Qué debo corregir en mi vida? ¿Hay algún asunto que tú quieras que tratemos especialmente? Entonces imagínate que estás en la iglesia, que llega este momento de la Santa Cena y se presenta y se da este momento de recogimiento. Ojalá se haga porque es muy importante. Sé de muchas iglesias donde se toma esto sin ningún tipo de control y es muy peligroso, de hecho, porque lo dice la palabra de Dios. Ahora voy a dar yo, bueno, lo digo ya para si después no se me olvida. Nosotros como ministerio no permitimos que nadie que no esté bautizado en agua participe. ¿Por qué? Porque entendemos que es algo serio, entendemos que es algo importante. Hay iglesias en las que yo he estado donde se le da los símbolos a todos. Los niños lo toman como si fuese un juego, porque papá y mamá lo hacen, yo lo quiero hacer, o como si fuese una diversión. Se hace sin ningún tipo de control, pero la advertencia es muy grave. La advertencia es muy importante. Cada iglesia lo puede hacer como sienta el líder, el pastor, los responsables, como quieran. Nosotros en la Iglesia del Despertar, como ministerio, lo que yo he establecido es que solo pueden participar los que estén bautizados en agua. ¿Por qué? A lo mejor es un poco injusto con los cristianos que han nacido de nuevo, que aún todavía no se han bautizado en agua y tienen en su primer amor, quieren participar de todo, y claro, ¿no? Y privarles un poco de la Santa Cena puede ser un poquito frustrante para ellos, pero bueno, yo prefiero que ellos se esperen, porque un cristiano cuando verdaderamente ha nacido de nuevo va a tardar poco en bautizarse, por lo menos en mi ministerio es así también, porque es lo que vemos en la palabra de Dios. Entonces prefiero que ese hermano se frustre un poquito, unas semanas, hasta que se bautice en agua, a que otras personas tomen de los símbolos, a lo mejor sin ser nacidas de nuevo o siendo cristianos, pero que están todavía sin decidirse, con un pie en el mundo, con un pie aquí, un pie allá, ¿vale? Entonces nosotros lo hacemos así. Ya os digo, eso tampoco no lo enseña la palabra de Dios específicamente, eso es algo que cada congregación tendrá que plantear. Nosotros lo hacemos así un poco por protección también, por darle un poquito de seriedad y solemnidad al asunto, ¿vale? Lo que sí enseña la palabra de Dios, que cualquiera que tome del pan y del vino lo tiene que hacer de manera digna, discerniendo lo que es el cuerpo del Señor, entendiendo lo que está haciendo, ¿vale? Y examinándose a Él mismo. Esto es muy importante. Así que cuando tú estés en la iglesia, retomo lo que estaba diciendo antes, cuando tú estés en la iglesia y se presente este momento, tómate un tiempo antes de tomar del pan y el vino. No le cojas miedo y diga, no, yo no voy a participar porque Dios me va a castigar, porque claro, nadie es perfecto. No. Simplemente, Señor, poner las cuentas a cero, como decía, ¿no? Oye, ¿qué te debo, Señor? ¿Te debo algo? Y que él diga, oye, nada, o sí, me debes esto, ¿no? Y borrarlo, ¿no? Y que se rompa, ¿no? Como el tendero rompía esa lista, ¿no? De decir, Espíritu Santo, ¿hay algo en mi vida en esta semana o en este mes que tú quieres, Señor, que yo trate? ¿Hay algo en específico que quieres que trate? Y ahí el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a hablar, te va a decir, porque para eso es este momento. Te va a decir, oye, estás hablándole muy mal a tu pareja, estás estallando en arrebatos de ira y no estás, lo estás dando por sentado. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Estás dándolo por sentado, no estás arrepintiéndote, no estás trabajando en eso conmigo. ¿Vale? Un ejemplo que se me ha venido a la cabeza como cualquier otro, ¿no? Entonces el Espíritu Santo te va a traer esa imagen de esa discusión, te va a ver esa imagen de ti mismo como airado y vas a decir, oh, vale, Señor, esto es un pecado realmente, esto no te está agradando y tú me estás diciendo que esto lo trate. Ahora imagínate que te sucede de eso. ¿Qué haces? ¿No tomas de los símbolos entonces? No, es el momento de ajustar y decir, vale, Señor, he escuchado, lo entiendo, lo he recibido, voy a tratar esto contigo. Señor, ayúdame, perdóname ahora, perdóname por haberlo hecho en esta semana, por haberle tratado así a mi pareja o a mis hijos o a quien sea. Pongo un ejemplo, puede ser cualquier cosa que el Espíritu Santo te traiga a la mente. Entonces lo que tienes que hacer es pedirle perdón al Señor por eso en ese momento, pero participar, dile, Señor, perdóname, ayúdame, vamos a trabajar esto juntos en estos días, Señor, ayúdame, dame la victoria sobre esto, tienes razón, Señor, perdóname. Después si procede, cuando acabe la reunión, pídele perdón a tu pareja si no se lo habías pedido. Oye, perdóname, cariño, he tenido unos arrebatos de ira que el Señor me ha mostrado que no es bueno, perdóname, voy a trabajar con el Señor, ayúdame, vamos a orar, ¿vale? Esa es un poco la idea, no que tomes pánico y no lo tomes, sino que ajustes cuentas. Y si hay algo
que Dios te muestra, pero lo tienes que resolver después, aún así toma de los símbolos, pero tú decides con Dios que después lo vas a solucionar. Imagínate que le has hablado mal a un familiar tuyo por teléfono hace 5 días. No dejes de tomar los símbolos hasta que le pidas perdón si el Señor te lo muestra. Toma de los símbolos, pero primero, habiendo llegado a ese acuerdo con el Espíritu Santo, habiéndote arrepentido de haberle hablado mal a ese familiar, por ejemplo, y diciéndole: Señor, una vez que salga de aquí, en el momento que pueda, voy a llamarle y le voy a pedir perdón y vamos a arreglar ese conflicto. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Eso es lo que el Señor nos llama también cuando tomamos de los símbolos. Ya os digo, es poner la cuenta cero, es borrar todo lo que hay ahí pendiente. Por eso el Señor quiere que sea de forma periódica, para que no se acumule una lista tan grande que ya sea prácticamente imposible de pagar. ¿De acuerdo? Así que resumiendo, ¿qué sería la Santa Cena? Es un acto muy sencillo, que yo recomiendo que se haga siempre muy sencillo, nada elaborado, nada sofisticado, con la sencillez más absoluta, que es como lo hizo Jesús, pero con una gran solemnidad. Que haya un momento de recogimiento, de silencio, que no se haga a la ligera, que se intente que la gente cierre sus ojos o esté en un momento de que se facilite ese momento para que el Espíritu Santo nos pueda mostrar. Dirige a las personas, si tú eres el líder, dirige a las personas a que tengan ese momento donde el Espíritu Santo, Él lo va a hacer, es increíble, Él lo hace porque Él es Dios, y Él, cuando tú te sometes a la palabra de Dios, interviene automáticamente, Él se autosujeta a lo que está escrito porque lo escribió Él. Así que el Espíritu Santo te lo va a mostrar, y si eres líder, permite que haya ese momento donde la gente pueda tener un poco de recogimiento y que puedan saldar sus cuentas, puedan hacer ese ajuste de cuentas con el Señor, poner las cuentas a cero y después ya participar. Que la gente no coja miedo, no tengas miedo a participar. Ahora, no lo hagas de una forma indolente, no lo hagas indignamente, no lo hagas sin examinarte, no lo hagas a la ligera. No es un juego. No lo hagáis como un juego porque trae consecuencias, ¿de acuerdo? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y lo hacemos también principalmente como recordatorio de Jesús. Él nos dijo: acordaros de mí cada vez que hagáis esto, porque yo voy a volver, pero entre que yo vuelvo, para que no os olvidéis de mí, ¿no? No sé, a veces yo pienso que es como que Jesús dice: lo voy a pasar mal mañana, esa noche, cuando Él lo instituye, dice: lo voy a pasar, a partir de esta noche lo voy a pasar bastante mal, pero me haríais un poquito feliz, o me hace feliz que cuando recordéis, que cuando celebréis esta Santa Cena, cuando participéis de ella, os acordéis de mí hasta que yo vuelva. Y eso porque Él hace referencia, dice: no voy a tomar de estos símbolos hasta que ya lo haga en el reino de mi Padre. No volveré a beber del fruto de la vida hasta que lo haga allí con vosotros. Entonces, como que mientras esto sucede, es como que a Jesús, así lo veo yo, o lo quiero ver, ¿no? Como que le hacía ilusión de alguna manera. Oye, si me recordáis, esto me hará feliz. Si tomáis este momento para acordaros de mí, de todo esto que va a pasar a partir de esta noche, a mí me va a hacer feliz. Y a vosotros os va a hacer bien también. Así que eso es básicamente la Santa Cena. Espero haberme podido expresar con claridad, haber resuelto alguna de tus dudas. Ya te digo, no tengas miedo, pero enseña, si está en ti, si eres líder, si eres responsable, mi consejo es que enseñes la seriedad, ¿vale? Que no se haga a la ligera. Después, ya te digo, nosotros como ministerio lo hacemos solo las personas bautizadas. Si tú sientes otra cosa de parte del Señor, con libertad. Pero siempre mi consejo es que enseñes la seriedad de este momento, y si no eres líder, simplemente participas, oye, que lo hagas con seriedad. Y si te toca participar de esto en una iglesia donde a lo mejor no se enseña así, pero tú lo ves en la palabra de Dios y lo entiendes y dices: oye, es verdad lo que enseñó Alejandro en el MAE, y no porque lo diga Alejandro, sino porque lo dice la palabra de Dios, lo que enseña el apóstol Pablo. Así que aunque esa iglesia no lo haga con esa solemnidad, pero nadie te va a impedir a que tú cierres tus ojos y te pongas ahí a cuentas con Dios, ¿de acuerdo? Así que espero que sea una aclaración lo suficientemente buena para poder partir de esta base y seguir edificando. Ya sabéis, si tenéis alguna duda podéis escribirlo abajo en los comentarios o en el correo que aparece al final del vídeo, ¿vale? El correo del ministerio, podéis escribir cualquier duda y os la resolveremos, ¿de acuerdo? Preguntas de esta lección. La primera: ¿qué simboliza el pan en la Santa Cena? Segunda pregunta: ¿qué simboliza el vino en la Santa Cena? Y tercera: ¿cuál debe ser nuestra actitud a la hora de participar en la Santa Cena? ¿De acuerdo?
Capítulo siguiente, ¿qué vamos a ver? En el capítulo 19 vamos a hablar de los dos pactos. Vamos a hablar del antiguo pacto y vamos a hablar del nuevo. Vamos a hablar de que Dios es un Dios de pactos. La palabra de Dios está dividida en dos pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí, en este sentido, testamento y pacto son sinónimos. Entonces vamos a ver por qué significan estas dos expresiones tan importantes hasta tal punto de que dividen la Biblia en dos partes, ¿vale? Y vamos a hablar del nuevo pacto que tiene mucho que ver con la Santa Cena. Y vamos a hablar también del antiguo pacto, por supuesto. Y vamos a establecer una base también importante sobre estos dos conceptos que son muy, muy importantes, interesantes, fundamentales también. Pero eso será en el capítulo siguiente, si Dios lo permite. Así que muchísimas gracias por estar ahí, un capítulo más. Gracias por elegirnos para tu formación espiritual. Espero que te hayamos sido de bendición, de edificación y nos vemos en el capítulo siguiente. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti y haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón en este momento, quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.